Tengan buenos días, Dios les bendiga, que la paz del Señor siga reposando sobre sus corazones y que podamos seguir creciendo en el Señor, siempre de la mano de Él, confiando en sus promesas, manteniendo la confianza en el Señor, teniendo la paz, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús en medio nuestro. La mañana de hoy nuevamente me siento privilegiado y honrado de estar con ustedes a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Así que yo le invito a que junto con su familia usted pueda estar atento, ¿verdad?, a este tiempo muy especial. Hoy es un buen día para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. A través de la alabanza, como lo acabamos de escuchar, pero también estando atento para escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que junto con tu familia le invito a abrir sus Biblias. Usted puede ubicarse en el libro de Miqueas, Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Libro de Miqueas, profeta Miqueas, capítulo número 6, desde el 6 al 8. Así que mientras usted quizás ubique allí en sus Biblias, probablemente también ayudaremos allí con algunos versículos bíblicos. Y quiero tratar con ustedes un tema muy particular en esta mañana, pensando también en el tiempo en el que estamos viviendo y tratar de adaptar en cierta manera, o contextualizar sería la palabra correcta, lo que Dios está enseñando al pueblo de Israel a través de este profeta, contextualizarlo a nuestro entorno actual y poder responder a una gran pregunta, que a su vez es el título de este tema. Pero esa pregunta la voy a hacer justamente después que leamos el pasaje bíblico. Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8. Dice el versículo 6 de la siguiente manera. Comienza con una pregunta, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y eso sería bueno que mientras vamos leyendo, también usted vaya preguntándose lo mismo que está preguntando el profeta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hacemos una breve pausa y pensemos en esas preguntas y veamos qué más nos dice el profeta en la Escritura. Dice, versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová delante de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Voy a volver a repetir el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que el Señor añada bendición a esta palabra. El tema en esta mañana que quiero tratar con ustedes es la pregunta crucial, es ¿qué es lo que Dios pide de mí? Entonces el tema es lo que Dios pide. Sería bueno preguntarnos esto, ¿no? Le invito a leer todo el libro de Miqueas para que pueda entender en el contexto en el que Miqueas está hablando. Y eso lo va a llevar al libro de Reyes, Primera, Segunda Reyes y Crónicas, a 3 reyes muy interesante leer su historia. Uno de ellos fue Acaz, Jotán y Ezequías, esos 3 reyes. Y de todos, enfóquese quizás también fuertemente en el último, en Ezequías. Y se va a encontrar que hay otro profeta, digamos que va de la mano con el profeta Miqueas en cuanto a la historia de los reyes, y es el profeta Isaías. Usted se va a dar cuenta cómo estaba Israel
en sus pecados y cómo habían obrado delante del Señor. Ahora bien, cuando leemos este pasaje de la Escritura, lo primero que quizás para muchas personas no van a poder comprender, ¿no? En cierta manera, pero ¿a qué se refiere entonces? Mucha gente en Israel era bastante, digamos, puntual en el ofrecimiento de sacrificio. Habían personas que eran bastante puntual para ofrecer sacrificios, ceremonias, practicar las fiestas solemnes que el mismo Señor le había ordenado a la casa de Israel. Sin embargo, nos encontramos con Miqueas, y eso es bueno hacer una pequeña nota resaltante. No estamos hablando en el Nuevo Testamento, estamos hablando todavía en el Antiguo Pacto. Miqueas, hablándole a Israel en el Antiguo Pacto, hace una contraposición entre lo que es el ofrecimiento de sacrificios y lo que Dios pedía realmente para su pueblo. El día de hoy nos encontramos con muchas corrientes teológicas, muchas corrientes doctrinales que quizás varían mucho y que intentan de una o cierta manera imponer a la iglesia actual, a la iglesia cristiana, imponer prácticas, tradiciones, las leyes mosaicas que eran indefinidamente y precisamente para Israel, una serie de celebraciones, fiestas, tradiciones, pensamiento, cultura, a imponerla a la iglesia, aun cuando Dios quería desligar eso de su pueblo Israel. Y es interesante que veamos esto porque el día de hoy es muy común escuchar eso. Aún dentro de los grupos cristianos y probablemente dentro de nuestras congregaciones, escuchamos a personas con ese tipo de lenguaje. Por ejemplo, hay personas que tienen una gran influencia israelita, en un sentido que dice israelita, no, mesiánica. Y cuando uno habla acerca de nuestro Señor Jesús, dice, ya no deberías llamarle Jesús, deberías llamarle Yeshua. Ya no debería llamar al Señor Adonai o Jehová, porque ese no es su nombre, debería llamarle Yahweh. Y así sucesivamente, ¿no? Ya no deberíamos leer toda la Biblia, sino la Torá. Ese tipo de influencias el día de hoy no es para colocarnos a pelear o enfrentarnos y decir, bueno, tú estás incorrecto, yo estoy en lo correcto, sino más bien de analizar lo que la Escritura dice y contrarrestar lo que no está en la Escritura y afirmar aquello que es beneficioso para la fe. Pablo decía a la iglesia que necesitamos escucharlo y retener lo bueno. Necesitamos también, como decía Juan, probar los espíritus, a ver si son de Dios o no son de Dios. Pero ante todas esas cosas, por un lado, muchas corrientes filosóficas, por otro lado, una crisis mundial como la que estamos enfrentando, porque hay una crisis económica mundial. Y hermanos, si usted todavía no la está viendo, necesita salir a la calle a verla. La crisis moral de nuestras naciones y la crisis espiritual, por supuesto, que es una decadencia total, el hombre sin Dios. La pregunta es, ¿qué será lo que Dios me pide a mí en este tiempo? ¿Qué será lo que Dios me está pidiendo que yo haga en medio de todo esto? Quizás alguno de ustedes, particularmente puede decir de mí personalmente, en algunas veces cuando escucho a hombres hablar o algunos comentarios o videos en internet que incluso atentan contra la verdad de Dios, hay algo en mí que, no sé, mi sangre hierve en cierta manera. Pero solo resta escuchar o quizás debatir un poco. Pero la pregunta será, ¿eso es lo que Dios me está pidiendo que yo haga? Si vemos una crisis global, una crisis mundial, ¿será que Dios me está pidiendo solamente ir al hospital y ayudar a los enfermos? ¿Será que Dios me está pidiendo, no sé, levantarme contra el gobierno en una marcha política y decir no estoy de acuerdo? ¿Será que Dios me está pidiendo a mí que me rebele contra el sistema? ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Sabe? Es importante que como cristianos analicemos esta simple pregunta. ¿Qué es lo que Dios me pide que yo haga? La Biblia, en toda su plenitud, desde el Génesis al Apocalipsis, estimado hermano y amigo que nos ve a través de la transmisión, está llena de mandamientos. Toda la Biblia está llena de mandatos. Entonces mucha gente tiene un mal concepto acerca de la ley y tiene un mal concepto acerca de los mandatos. Porque en cierta manera creen que los mandamientos son para subyugar a las personas. Los mandatos de Dios, porque hay que separar las leyes humanas de la ley de Dios. El decálogo de la ley, que es lo que permanece hasta el día de hoy y es universal, el decálogo de la ley. Si vamos
el famoso y célebre versículo bíblico de Éxodo 20. Mucha gente se lo sabe de memoria, otros lo hablan y lo hablan. Y mucha gente se ha atrevido a decir que ya esa ley ya no tiene cumplimiento en ninguna otra persona. Sin embargo, nuestro fiel y gran maestro, Jesús, en el Nuevo Testamento, resumió esa ley, no la destruyó, no la abolió, Él cumplió la ley en sí. Pero el decálogo Él los resalta a un nivel muy superior. Y Él dice, toda la ley y los profetas se cumplen en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Simple. Si tú quieres ser una persona que dice, yo quiero guardar la ley, solamente debe ir a Jesús y entender que Jesús es el cumplimiento de la ley. Cuando Jesús entra al corazón y te enseña sus principios, ahora te dice, debes amar a tu Dios con todo tu corazón. Entonces, amar a Dios implica aborrecer todo aquello que es deidad en contra de Dios. Amar a Dios implica abandonar toda práctica, cultura, tradición, lo que sea, pensamiento, cualquier práctica que sea anti Dios. Eso incluye la política también, porque nuestro sistema político está también viciado con ideologías anti Dios. Entonces, si yo quiero amar a Dios, debo separarme de todo aquello que atenta contra Dios. Ahí es donde vienen los problemas para el ser humano. Porque muchas veces queremos adorar a Dios a nuestra manera y queremos presentarnos delante de Dios queriendo agradarle a nuestra manera. Pero hay una manera bíblica en la que podemos acercarnos a Dios y hallar de Él, como usted le quiera llamar, su bendición, su agrado, su favor. Entonces, Dios no tiene problema en bendecir a las personas. Dios no tiene problema en responder a las personas. La semana pasada, gracias al Señor, nos permitió tratar parte de ese tema. Nos decía, la semana pasada vimos, por ejemplo, que el Dios verdadero escucha a las personas que hablan con Él. Entonces, Dios no tiene problema de comunicarse con nosotros. Pero el que no tenga problema de comunicarse con nosotros no significa que nosotros que podamos acercarnos así de una manera como nos dé la gana o como querramos. Hay una forma bíblica de acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando con el soberano del universo. Estamos hablando con el creador de todas las cosas. Entonces, para poder entender esto necesitamos quitarnos ciertas cositas de la mente o del corazón. Mucha gente el día de hoy sí vive la libertad cristiana y algunos están entrando a un libertinaje. ¿Por qué? Porque justamente han perdido el respeto hacia las cosas divinas, hacia las cosas espirituales. Y esa pérdida de respeto es la que llevó a Israel a fracasar. Israel se sintió tan seguro en sus sacrificios que ofrecía sus holocaustos, ofrecía su becerro, su palomita, el animal que llevaba. Dios me ha perdonado. Y entonces volvían y seguían haciendo lo mismo que hacían antes. Entonces, llega un momento donde los sacrificios ya no eran agradables ante los ojos del Señor. Llegaba un momento donde el diezmo, la ofrenda, la primicia, los frutos del ganado, de la tierra, del comino, de todo lo que ellos cosechaban, el trigo, ya a Dios no le agradaba. Escuche bien, Dios lo había impuesto a través de Moisés. Sí, pero tenía una razón. Es que la gente aprendiera a honrar a Dios, aprendiera a acercarse a Dios a través de lo que Él les daba. No era para que lo ritualizaran. El problema de los judíos, o de los israelitas en este caso, es que ellos ritualizaron todas las cosas. Por eso cuando la gente habla de la ley hay que sentarse a ver a qué se refiere ley, porque quieren aplicar las costumbres judías a la iglesia cristiana, cuando eso no era la ley para Israel, no para las naciones. Pero el decálogo de la ley es para toda la tierra, como no tendrás dioses ajenos, no matarás, no hurtarás, no robarás, no blasfemarás, no levantarás falso testimonio. Eso sigue vigente para toda la humanidad. Un ejemplo claro para dejar un poquitico más conciso esta parte de este tema es que, por ejemplo, la ley de Moisés o la aplicación de la ley de Moisés no tenía 10 mandamientos, tenía aproximadamente más de 600 mandamientos. Y eso es bueno que usted lo sepa y lo investigue un poquito más. La ley de Moisés tiene más de 600 mandamientos, aparte de los 10. Entonces, mandamientos, por ejemplo, cuando una mujer, estaba en su ciclo menstrual, en su ciclo natural de la mujer, ella no podía convivir en la casa. Ella tenía que alejarse de su esposo y de su familia porque era considerada impura. Si aplicamos esa ley al día de hoy, entonces todos somos pecadores y necesitamos morir porque hemos transgredido esa norma. Nuestras esposas siguen con ese ciclo en nuestras casas. ¿Se da cuenta? No es para nosotros. Era simplemente un aspecto cultural. Pero la ley dice no matarás.
aunque usted esté en Israel, esté en la China, esté acá, esté en Venezuela, esté en el Perú, esté en todas partes, si usted asesina a alguien, usted es un asesino. Usted merece todo el castigo y es pecado delante del Señor. Entonces, hay una diferencia entre el decálogo de la ley y las prácticas de la ley para una nación. Ahora, ¿qué es la ley según Dios? Es aquella que revela el pecado y te acerca a Jesús, que es el mediador del nuevo pacto. La ley en sí fue creada o puesta, dice el apóstol Pablo, para que el hombre entendiera cuál era su condición de pecado y se acercara a la gracia abundante de Dios a través de Cristo Jesús. En pocas palabras, Jesús no destruyó la ley ni la invalidó. Jesús la cumplió y dio el método en cómo la ley ya no tenía efecto porque Él era el perdón de los pecados. La ley no perdonaba pecado. La ley mostraba el pecado y dictaminaba una sentencia. Jesús en este caso es la paga por nuestro pecado. Escuche bien, Jesús es la propiciación por mi pecado. Jesús es el cordero, Jesús es esa ofrenda, ese sacrificio único que perdona nuestros pecados. Y por eso, mi estimado amigo y hermano, el día de hoy, como iglesia cristiana, como hombres de Dios, predicamos la salvación por medio de la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué necesito ahora para acercarme a Dios? No necesito animales, no necesito liturgias, no necesito, ni necesito grandes y cosas, solo necesito 3 elementos, que es lo que Dios me está pidiendo esta mañana. Y no lo está hablando Jesús en el Nuevo Testamento, lo está hablando Miqueas en el Antiguo Testamento. Y hoy es bueno que me acompañe a recorrer estos 3 elementos. Va a ser muy práctico, corto, sencillo, preciso, pero que son de un gran y profundo llamado, porque cumplir estas 3 cosas que le voy a decir requiere bastante. Requiere dedicación, requiere decisión, requiere determinación de nuestra parte. Cierro esto con lo siguiente. El pueblo de Israel se acostumbró a presentar una ofrenda, un sacrificio, y volvían otra vez a su pecado. Usted lo puede ver en los libros de los reyes y dice, y vino este rey, hizo lo malo delante de los ojos de Dios y Dios lo entregó a sus enemigos. Luego se levanta otro rey que hizo algo moderado, otro que hizo lo malo, y así sucesivamente. Se va a encontrar una lista de hombres que se levantaron en el trono, descendientes de David, pero que muchos fueron horrendamente malos, como Manasés, y otros fueron considerados uno de los mejores reyes de Israel, como el rey Ezequías. Entonces, aparte de David, por supuesto, ¿no? Más adelante nos muestra a través de los profetas que se levantaría un rey justo, puro, fiel, verdadero. Y ese rey es el que vive en nuestros corazones. Él va a establecer su justicia al final de los tiempos. Y tenemos la viva esperanza de que Él va a restaurar las cosas. Y que junto con nosotros, porque es la promesa para la iglesia, vamos a reinar con Él. Y estaremos gozosos por la eternidad. Así que antes de entrar a esos 3 pasos primordiales, necesito resaltar eso. Lo malo que los hombres han hecho, Jesús nos muestra el camino verdadero. Jesús muestra a un nuevo hombre, a una nueva simiente, a un nuevo linaje que es posible, que es distinto, porque es espiritual. Jesús representa al segundo Adán. El primer Adán al pecador, Jesús al segundo Adán, el que restaura las cosas. Por eso predicamos a Cristo esta mañana. Por eso le decimos a ustedes que aún no han recibido al Señor, necesitan venir y conocer a Jesús. Porque Jesús es más que un personaje de historia, Jesús es más que un profeta, Jesús es más que un rey y Jesús es más que un sacerdote. Ciertamente Jesús es rey, sacerdote y profeta, pero Él es mucho más que eso. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo, Jesús es Dios. Y por eso hoy estamos en esta mañana. Entonces, basado en todo esto que hemos argumentado y ha dado un pequeño concepto de comparación entre el antiguo y el nuevo pacto, ¿qué será entonces lo que Dios me pide? Porque si ya no estoy obligado a la ley de Moisés de presentar sacrificio, ya no estoy obligado a practicar ciertos rituales judíos, entonces, ¿qué es lo que Dios me pide? Volvamos otra vez al principio bíblico, versículo número 8. Ahí está la respuesta de lo que Dios pide. Pero lo vamos a desarrollar rápidamente de manera retrospectiva, desde el último punto al primero. No vamos a empezar en orden escalonada, como digamos, el primero, segundo, sino de atrás hacia adelante, en pocas palabras. Entonces, los 3 elementos que vemos en el versículo bíblico, en el 8, dice hacer justicia, es el primero. Segundo, amar misericordia. Y tercero, humillarte ante Dios. Pero vamos a desarrollarlo ahora en retrospectiva. Vamos a hablar primero de humillarte ante Dios. ¿Qué es lo primero que Dios nos está pidiendo el día de hoy a toda la humanidad? Se lo pidió a Israel. Necesitas humillarte delante del Señor.
La semana pasada usáramos un versículo que decía, si se humillare mi pueblo, 2 Corintios 7:14, 2 de Crónicas 7:14, perdón. Ese versículo es muy conocido por todos, pero muchas veces se vuelve un cliché también. Si se humillare mi pueblo, pero no lo sentimos tan profundamente, no como Israel, que tenía las botas y los sonidos del caballo a sus oídos. Entonces mucha gente llega a comprender ese versículo cuando está con el agua sobre el cuello. El día de hoy nuestra humanidad se encuentra en apuros y mucha gente el día de hoy está sin esperanza, necesitando colocar su fe en algo que pueda salvarlo. Nosotros tenemos la respuesta de Dios. Necesitas humillarte delante de Dios. ¿De cuál Dios? ¿Será del Dios de madera? ¿Será del Dios de heno, de hojarasca, de piedras, tallado de manos de hombre, del árbol frondoso? Porque en Israel incluso se practicaban esas cosas. Si usted ve el libro de Miquea, usted se va a dar cuenta que ellos adoraban a dioses ajenos en los lugares altos, es decir, en los cerros, en las montañas. Ellos hacían altares de fuego y aún así pasaban a sus hijos por el fuego. Hacían sacrificios que Dios jamás le pidió a Israel. Pero esos eran los mismos personajes que iban y presentaban una ofrenda en el templo. El día de hoy mucha gente viene a una iglesia cristiana evangélica, quizá da su ofrenda, su diezmo, participa, adora a Dios dentro de aquí de la iglesia, pero cuando sale de la congregación, cuando sale del culto, también adora a otros dioses, al Dios de la vanidad, al Dios del ego, al Dios yo, al Dios social, al Dios política, al Dios gobernante. Necesitamos entender que para poder recibir el auxilio de Dios, lo que Dios me pide es que yo me desligue de todo lo que Él no es. Y eso es humillarse. En la antigüedad ellos tenían, en la cultura judía o hebrea, ellos tenían una costumbre. Cuando ellos sentían algo que era rechazable o doloroso o pecaminoso, ellos rasgaban su vestidura. Eso para ellos era una señal de afrenta, de dolor y en este caso de una situación que lo llevaba a ellos a clamar por algo, ya sea misericordia, justicia o perdón. Ellos rasgaban su vestidura. En nuestro contexto latinoamericano no tiene ningún sentido eso. Pero sí utilizamos dos términos. Uno es remordimiento y culpabilidad. En este caso, remordimiento. Mucha gente siente remordimiento por algo que le sucede o algo que ha hecho. Y está bien sentirlo. Pero no es necesario solo sentir el remordimiento de lo malo que hayamos hecho o de lo que nos acontezca. Eso debe llevarnos al otro paso, que es arrepentimiento. Porque ciertamente el remordimiento es pesar por lo malo que estoy haciendo. Pero el arrepentimiento es la humillación profunda de aceptar no solo el error, sino también de que necesito perdón y que necesito enmendar mis pasos. La Biblia, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 17, versículo 30, nos habla en una participación que hablaba, si mal no me equivoco, el apóstol Pablo en un lugar donde presuntamente se unían todos los sabios, los filósofos, para conversar y hacer ideas, pensamientos, ¿no? Así funcionaba el mundo antiguo en la época de Pablo. En la época griega también funcionaba de esa manera. Los grandes filósofos iban y conversaban y sacaban estudios de eso y esos estudios los aplicaban a política, a sociedad, y eso lo podemos leer ahora en nuestros libros, ¿no?, de historia. O los que estudian filosofía, psicología en la universidad, estudian mucho de eso. Sin embargo, hombres de Dios se levantaron en esas arenas a hablar. Y no hablaron de filosofías huecas, hablaron de la verdad del Evangelio. Y uno de los que dice el apóstol Pablo allí es: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, vamos a resaltar, en todo lugar, que se arrepientan. Es interesante. Lo está hablando, si no me equivoco, en Atenas. Y está Pablo hablando, le dice, las filosofías son buenas, sí, claro. La antropología estudia la conducta, la razón, de dónde viene, a dónde va el hombre. Y es importante, sí, claro, es importante estudiarla. Pero por sobre todas esas cosas, hay algo que Dios le está pidiendo al hombre. ¿Qué le está pidiendo? Que se arrepientan en todo lugar. Entonces, el paso número 1 de lo que Dios me está pidiendo a mí es humíllate ante mí. Paso número 1 es entonces humillarte ante tu Dios. Si no le explicamos a la gente quién es el Dios verdadero de la Biblia, entonces cuando lea la Biblia, este versículo dice, humíllate ante tu Dios. Si el Dios para él es la riqueza, se va a humillar ante la riqueza, porque no conoce a Dios.
De ahí la importancia de la iglesia cristiana. Mira, a pesar de esta pandemia, esta situación, que nos toca hacer nuestros cultos en casa, siempre hay que permanecer, y en eso creo que estamos de acuerdo el pastor y muchos hombres de Dios y yo. Tenemos que seguir enseñando la palabra de Dios para que la gente conozca a Dios. Y una vez que la gente conoce a Dios, va a poder tener el sentido de humillarse delante de Dios. Nadie se humilla delante de alguien que no conoce. Nadie se humilla delante de alguien a menos que crea que esa persona es lo suficientemente poderosa para ayudarle o en este caso para perjudicarle. Vamos a hacerlo de esta forma. Supongamos que usted se encuentra en la calle con un candidato a la presidencia y de repente tiene un impasse de palabra. Y le pregunto, ¿cuál sería el efecto de ese impasse? ¿Será lo mismo discutir con un candidato a la presidencia de la República o discutir con el presidente de la República? ¿Cuál de las dos cosas tiene cierto peso mayor? Por supuesto que discutir directamente o tener un problema con el presidente de la República, porque es un hombre en alto cargo actualmente. El otro simplemente es un aspirante. Entonces, mucha gente no se humilla delante de Dios. ¿Por qué? Porque no le conoce. Por eso es necesario conocer al Señor. Si conocieran al Señor, no se humillarían por miedo, se humillarían por temor reverente, porque sabe que aunque Dios aplique justicia, también es grande en misericordia. Oh, gracias, Señor, porque eres grande en misericordia. Entonces puedo humillarme delante de Él confiadamente, que aunque yo haya pecado, aunque yo haya fallado, me humillo ante Él y digo, Señor, yo fallé. Y quizás merezco la corrección, merezco el castigo, merezco la vara, pero aún así, Él extiende su mano sobre mí y me levanta, me perdona, me corrige, por supuesto, pero me ama. No va a destruir mi vida para siempre. ¿Por qué? Porque estoy humillándome delante de Dios. Otro escritor bíblico dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, lo que Dios está pidiendo de ti, iglesia, y para usted, querido amigo que quizás no está viendo, es que te humilles delante de Dios. ¿Cuál Dios? ¿Dios de madera? ¿Dios de yeso? ¿Dios de piedra? No, del Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que envió a su hijo a morir en la cruz por ti. Ese es el Dios verdadero, ese es el Dios en el cual tenemos que humillarnos. Si vemos este libro anteriormente, incluso los escritos de Isaías y allá en Segunda de Reyes, nos damos cuenta de que en una oportunidad, por ejemplo, en la época del rey Ezequías, hubo un invasor, un líder, un rey de Asiria, llamado Senaquerib. Él la mandó a invadir Judá. Y había caído Israel en sus manos. El pueblo, recuérdese que Israel estaba dividido. El imperio del norte o los reinos del norte, que era Israel, y los reinos del sur, que era Judá. Allí estaba el rey Ezequías. Y Miqueas le predica o le enseña a los pueblos del sur. Entonces, cuando Judá es amenazada de una invasión, ¿qué es lo primero que hace Ezequías? Consulta al Señor, hace ciertos elementos. ¿Por qué? Porque él era consciente de que Dios era el único que podía salvarlo. Pero miren las palabras de Senaquerib. Las palabras de Senaquerib fueron las siguientes. Dijo, no hay quien los libre de mis manos, porque todos los pueblos han caído y no hay dioses que lo hayan podido librar. Entonces, cuando usted ve eso en Segunda de Reyes específicamente, en Segunda de Reyes, usted puede encontrar eso. Nos damos cuenta de lo siguiente. Nos damos cuenta de que la palabra de Dios que le habla a través del profeta Isaías a ellos es las palabras de salvación, de corrección. ¿Por qué? Porque ellos se habían humillado delante del Señor. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Para abreviar rápidamente la historia, mandó un ángel e hirió a una gran cantidad de soldados. Y eso hizo que ese rey se fuera a su tierra. Entonces, lo que Dios está dispuesto a hacer a través de la humillación de nuestra parte. Entonces, hoy yo te invito a que veamos esto. Lo que Dios pide de mí es que yo me humille, me arrepienta. Si usted ha pecado, ya no te des con una piedra en el pecho. Eso es remordimiento. Necesitas más bien bajar la cabeza, bajar la cerviz. Esta parte es la cerviz, esta parte acá, ¿no? Es porque cuando el hombre es arrogante y no es humilde, no tiene ni siquiera la capacidad de agachar su cabeza y decir, lo siento. Una persona dura de cerviz es aquella persona que nunca le agacha la mirada ni la cabeza a nadie. Mira a las personas por encima de sus hombros.
por debajo de sus hombros, perdón. Entonces, lo que Dios quiere es que tú, como la palmera, te humilles. O sea, que tengamos la capacidad de doblarnos, ¿sí? De doblar nuestra espalda, de agachar nuestra cabeza. No ante el diablo, por supuesto. No ante las circunstancias, ante el Señor. ¿Por qué? Porque quizás le hayamos fallado o quizás necesitemos su auxilio, necesitemos su sabiduría para resolver ciertas cosas de nuestra vida. Porque no todo es por el pecado. No solo nos debemos humillar cuando pecamos, nos tenemos que humillar, por ejemplo, cuando queremos sabiduría para tomar decisiones y no después de tomar la decisión. Necesitamos humillarnos del Señor para aceptar que Él es el soberano de mi vida. De repente estamos sin trabajo, de repente no hay comida en la casa, de repente vienen las deudas, las cuentas, las preocupaciones. Es allí el mejor momento para humillarse delante del Señor y decir, yo me humillo porque tú eres mi proveedor, Señor. Quizás me siento enfermo la mañana de hoy, quizás nuestros familiares están en una cama o en un hospital. Necesitas humillarte delante del Señor, del Dios verdadero, y decirte, tú eres Jehová Rafa, mi sanador, ante ti me humillo. Yo te aseguro que esa acción de humillación delante del Señor tiene su respuesta. Así que lo primero que Dios pide de ti es que te humille. Número 2, que ames misericordia, amar la misericordia. Acá está usando el verbo amar y el verbo misericordia unidas en una frase. Es amar la misericordia. No está separando el amor de la misericordia, sino que está fusionando el amor con la misericordia. Y es interesante que veamos esto. Vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. El apóstol Santiago, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén y a su vez era el medio hermano menor de Jesucristo, pero era el mayor, de acuerdo a la historia, un poquito el mayor del resto de sus hermanos. Recordemos que Jesús nace del vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo, mas no por genética humana a través de José. Pero los restos de los hijos sí son hijos de José. Así que Santiago pasa a ser el medio hermano de Jesús por parte de María. Santiago, que al principio no creía en el Señor, lo podemos ver, no es el tema de hoy, pero haciendo también una pequeña biografía de él. Él no creía en el Señor Jesús, sino hasta la resurrección. Y el Señor le encomienda la obra en Jerusalén. Él se convirtió en el apóstol o pastor de la iglesia en Jerusalén, trabajó bastante y de hecho tuvo un gran renombre entre todos los apóstoles también, porque en el concilio de Jerusalén el apóstol Pablo y los demás llama la atención que toman en consideración la decisión de este hermano. Así que vemos a él escribir por parte del Espíritu Santo lo siguiente, hablando de religión, porque él era judío y nos habla acerca de religión y dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Mira, un judío que ahora es líder de la iglesia en Jerusalén, un hombre preparado, que había escuchado, aunque no aceptaba los mensajes de Jesús al principio, usa en esta frase un elemento para describir ¿cuál es la religión? ¿Cómo llevar una religión correcta? De hecho, no condena el término religión, porque el término religión no es malo en sí. Pero él dice, no se trata de rituales, no se trata de sacrificios, se trata de visitar a las huérfanas, atender a las viudas y guardarse del mal. Si alguien dice, yo soy religioso, es alguien que debe ayudar a los demás, que debe amar a otras personas y que debe guardarse del pecado. Interesante, en ningún momento dijo, presenten sacrificios. En ningún momento dijo, derramen sangre sobre el altar, porque él reconocía que el único sacrificio verdadero ahora en el nuevo pacto era a través de Jesucristo. Por eso él aceptó después al final a Jesús como el Mesías. Y Dios le levanta ahora con su ministerio particular. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces necesitamos amar la misericordia. La viuda no se atiende por la necesidad de ella. Al huérfano no se le atiende por la lástima o por la necesidad que él presenta. A las personas con dificultades, enfermos, en debilidades, no se les atiende por lo que ellos presentan. Se les atiende por el amor que Dios ha puesto en nuestra vida para darle a ellos. Muchas veces nos movemos por la necesidad. Y está bien, sí, claro. Pero no es lo que Dios nos está pidiendo. Lo que Dios nos pide es que le amemos aún más allá de esa necesidad.
Porque hay gente el día de hoy, por ejemplo, hermanos, que tienen dinero, tienen posición, pero están muriendo también. Y hay que tener misericordia de ellos. Por eso la evangelización, las misiones, la predicación del evangelio es un acto de amor y misericordia. Es hacerle ver a ellos su necesidad y Dios está dispuesto a suplir. Entonces, ¿qué nos está pidiendo Dios el día de hoy en medio de una crisis global? Que amemos hacer misericordia. Que no esperemos que la iglesia o el pastor pronuncie y diga, hay una necesidad en tal calle. Hay necesidades que el pastor nunca se va a enterar. Hay necesidades que como iglesia nunca nos vamos a enterar. Pero usted sí se va a enterar en su casa. Usted sí se va a enterar de lo que le pase a su vecino. Entonces Dios le está pidiendo a usted que actúe en esa necesidad. Dios le está pidiendo a usted que ame hacer misericordia. ¿Sabe que el pueblo de Israel en la época de Jesús, los sacerdotes y los fariseos, ellos eran prepotentes, ellos daban sus grandes ofrendas? Jesús decía, mira, cuando ellos van a dar ofrenda, hasta ponen a gente con trompeta que pongan alfombra delante de ellos. Les gustaba ser vistosos. Jesús le decía a sus discípulos y a todas las personas que le enseñaban, mire cómo ellos son, ustedes no sean así. El mensaje de Jesús le golpeó fuertemente al ego. ¿Por qué? Porque ellos habían confundido los principios que Dios le había enseñado en la ley con las prácticas de la religiosidad. Jesús en una oportunidad lo increpan los fariseos y él le dice, ustedes han diezmado la mienta y han diezmado las cosas y eso está bien, le dice Jesús. Pero era necesario, sin dejar de hacer eso, que también practicaran la misericordia y la verdad. En ningún momento Jesús habló en contra de ese tipo de elementos importantes. Lo que él resaltó fue que por encima de eso está el amor, la misericordia y la justicia. Justamente lo mismo que habla Miqueas en el Antiguo Pacto. Hoy en el Nuevo Pacto nosotros como iglesia debemos regirnos por estas tres cosas. Número uno, ya hemos visto, necesitamos humillarnos continuamente delante del Señor. Amar la humillación delante del Señor. Humillarnos ante Él en toda circunstancia y vamos a tener la respuesta. Número dos, amar, hacer misericordia. ¿Quién más que la iglesia de Cristo está llamada a hacer misericordia? ¿Quién más que nosotros somos los llamados para vendar a todos estos heridos del camino? Ser como el ejemplo del buen samaritano. Nosotros el día de hoy, en medio de esta crisis, somos los que podemos vendar las heridas de este mundo. Yo te hago un llamado, iglesia. Tú puedes cambiarle el rostro a tu país. Tú puedes sacar la lágrima del Perú. Tú puedes secar la lágrima de una persona que llora el día de hoy sin esperanza. Tú tienes en tus manos la autoridad de Dios para secar esa lágrima. Tú la tienes. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es grande en misericordia. Dice, sed misericordioso porque vuestro Padre que está en los cielos es también misericordioso. Si tú tienes misericordia, tu Padre que está en los cielos también tendrá misericordia de ti. Dios ama a aquel que hace misericordia y aborrece a aquel que levanta grandes sacrificios pero que se olvida de hacer misericordia a otra persona. Dios detesta los sacrificios que no están acorde con los principios del amor y la misericordia. Usted puede ser un excelente hombre, líder en la iglesia, pero si usted no tiene misericordia, tus obras no tienen valor. Somos la iglesia del Señor y yo sé que esta iglesia es diferente. Usted es diferente. Así que levante su ánimo, siga adelante. Quizá usted dirá, no tengo los recursos, pastor. ¿Cómo ayudo a las personas? Así sea con un vasito de agua, así sea con un tecito, usted puede mostrar misericordia. Así sea dando un abrazo en este tiempo de dolor, usted muestra la misericordia del Todopoderoso. Amén. Dígale amén allí en su casa, gloria al Señor. Por último y no por menos importante, estamos en retrospectiva, versículo 8, y solamente hacer, ¿qué dice? Justicia. Wow. Es el término que casi todas las naciones el día de hoy claman a gritos en la calle, que les hagan justicia. A ver, para cerrar este tema, ¿será que Dios nos está mandando a ser presidente de la República? Entonces el día de mañana yo, Elías Olivar, me presento como candidato a la presidencia de la República o al Senado. Muchos creyentes han confundido estas cosas porque creen que Dios lo está llamando a esa arena. Estoy hablando de los hombres de Dios que Dios los encargó un ministerio. Pero si usted es creyente, un hijo de Dios, y usted se prepara para ser un candidato a la presidencia, al Congreso y todo, a cualquier ente ministerial del Estado, amén, la iglesia deberíamos apoyarle a usted para que tengamos voces dentro de los poderes. Sin embargo,
Una vez que Dios te llama a un ministerio, ese ministerio, sea pastorado, sea evangelista, sea lo que sea, el llamado que Dios te hace es más valioso que una candidatura política en tu país. Voy a citar las palabras no mías de un hombre que dijo esas palabras. Le ofrecieron ser el primer ministro de Gran Bretaña y él dijo lo siguiente: yo soy embajador del reino de los cielos. Y convertirme en ministro de mi nación es como bajar de rango. El mundo nos dice locos por eso. Pero hermanos, usted y yo somos embajadores de un reino no corruptible. Somos embajadores de un reino eterno, sempiterno, que va a permanecer por todas las edades y todos los tiempos. Entonces no necesito mezclarme con algo que es putrefacto, malvado, malévolo. Por supuesto, tenemos lugar en la sociedad para hablar, para luchar por buenos principios y buenas leyes en función de la familia, en función de principios morales. Sí, la iglesia tiene el derecho también porque somos ciudadanos y pagamos impuestos. Simplemente por eso. Pero nuestro rango mayor y espiritual es que somos de un reino superior. Y somos la respuesta incluso para este reino. ¿Por qué somos embajadores en esta tierra del Señor? Porque justamente un embajador representa un reino y establece acuerdos, busca mediar situaciones. Esa es nuestra tarea, hacer justicia. Es hacer ver en nuestra familia, empezando por nuestra familia, por nuestra localidad, hacer lo que es justo. ¿Sabe qué hacían los hebreos en su tiempo? Ellos culpaban al inocente para sacar provecho. Los sacerdotes lo hacían. Necesita ver, por ejemplo, el libro de Malaquías para que usted vea las atrocidades que hicieron los sacerdotes en el templo. ¿Para qué? Para sacar provecho económico de las ofrendas de los demás. El día de hoy muchos hombres están haciendo eso todavía. Continúan haciéndolo. Pero también hay pueblo de Dios como nosotros, que si tenemos que rendir cuenta a quien sea, le rendiremos cuenta abiertamente a quien sea. ¿Sabe por qué? Porque dependemos del Señor y no necesitamos hacerle o vender el mensaje para sacar provecho de ninguno de ustedes. Lo que Dios provee es por su gracia, misericordia y benevolencia. Y a Él le damos la gloria. Y hago un llamado a usted como iglesia. Todo lo que usted dé en aporte a la iglesia tiene que ser en concordancia con lo que Dios es para ti, no por presión social. Y considero que esta iglesia no hay ese problema en sus entrañas, pero es bueno recordarlo y quizás, decirlo para evitar que cualquier idea del enemigo intente socavar la libertad cristiana. Quizás no tengamos ahorita la libertad pública de hacer culto, pero eso no nos quita la libertad cristiana de adorar a nuestro Dios y predicar la palabra. Entonces, necesariamente usted y yo, Dios nos está pidiendo, escuche bien, Dios te pide hacer justicia. ¿Quiénes podían aplicar justicia? Ciertamente gentes de la nobleza, gentes de renombre, gentes de autoridad. Estimada iglesia, usted que me está viendo y escuchando, más allá de ser miembro de una congregación, nosotros todos somos real sacerdocio en Cristo Jesús. Somos reyes y sacerdocios con el Señor. Tenemos la autoridad del cielo, por eso se nos pide hacer justicia. Si somos injustos nosotros, ¿cuánto más los del mundo? Necesitamos pensar en eso. Ya no necesitas venir al Señor y decir, voy a ayunar 40 días para ver si Dios me ayuda. No, esa no es la razón del ayuno. Es otra cosa. El ayuno puede servir para acercarte más al Señor por un propósito específico, no sé, cualquier situación que quieras hacerlo, ¿no? Pero no para buscar agradar a Dios. ¿Entiendes? Porque para eso están los principios de la Escritura. Una vez que tú guardas la palabra, Dios te ve con otros ojos. Perdóneme, pero eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿para qué servirán los ayunos? Justamente tiene sus razones para nuestro cuerpo, para nuestra vida, para apartarnos del bullicio de la sociedad y dedicarnos más quizás a profundizar nuestra relación con el Señor. Quizás para matar esos elementos de nuestra carne, ¿no? Que no quieren, someterse a la voluntad de Dios. Para pedir dirección muchas veces puede servir. Pero el ayuno no te salva, por supuesto. La vigilia, los que practican vigilias, no te salva. Ni siquiera la oración. Es la fe en Jesucristo. Y la oración de fe, dice, sanará al enfermo. No es cualquier oración. Entonces, es interesante que veamos esto. Repita conmigo ahí desde su casa. 3 cosas Dios me pide. 3 cosas Dios me pide. Número 1, que yo me humille delante de Él. Si no te humillas, Dios no va a hablar contigo. Así sencillo. El que se acerca a mí, yo me acerco a Él. Así actúa el Señor.
¿Te ama? Sí. ¿Te sigue amando? Sí. Pero Él quiere que tú te acerques a Él. Confiadamente, dice la carta a los Hebreos, al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Entonces, tenemos que humillarnos. Número 2, hacer o amar, hacer misericordia. Amar la misericordia. No puedes esperar que venga un ángel y te diga, ayuda a tu vecino que está enfermo. No puedes esperar, ya la Biblia te lo está diciendo, ya Dios te lo ha dicho. Debes amar incluso a tus enemigos. Sí, incluso a tus enemigos. Muy bien, como acabo de decirlo, incluyendo a tus políticos que te han robado. A ellos también tienes que amarlo y perdonarlo. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Es lo que la Biblia nos manda, eso nos hace diferentes. Necesitamos perdonar. Entonces, somos el ejemplo del mundo. Y número 3, hacer justicia. Puedo perdonar a mis gobernantes por lo malo que son, por el amor de Dios. Pero también la Biblia me dice hacer justicia. Si tienen que pasar por el ojo de la justicia, que pasen por el ojo de la justicia. Es lo que la Biblia me enseña a mí. Dios es justo, amén. También nosotros seamos justos con nuestros hijos, con nuestros amigos. Efesios capítulo 2, y con esto cierro este último versículo del tema de hoy. Efesios 2, 8 al 10. Es un versículo muy conocido. Por lo general lo usamos mucho en la predicación del Evangelio. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con la justicia? Ciertamente, el Evangelio es la justicia de Dios mostrada al mundo. Cuando usted decide predicar el Evangelio, usted está estableciendo la justicia del reino sobre ese corazón. Ahí la importancia de evangelizar. Nos está usando Dios para reconciliar al mundo con Él. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una persona justa hace buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Porque somos hechura suya. Dile, gloria a Dios. Gracias, Señor, soy hechura tuya. Soy creado en Cristo Jesús para buenas obras. No fui creado para hacer lo malo. No fui salvo para vivir en pecado. No fui creado para tener arrogancia y altivez. Fui creado para buenas obras, las cuales ya Dios había preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. 3 cosas Dios te está pidiendo: que te humilles, que ames la misericordia y que hagas justicia. Si todos los cristianos del mundo pudiésemos practicar esto, creo que viviríamos una sociedad distinta. Si todas las personas de la sociedad practicáramos estas 3 simples cosas, más allá de todo lo demás, esas 3 simples cosas, simples pero profundas, yo creo que nuestro mundo sería totalmente distinto. Creo que nuestra familia sería totalmente distinta. Me despido con esto. ¿Será que las dificultades, de tu familia necesitan un arrepentimiento? Que ames y tengas misericordia de ellos y que hagas justicia. Probablemente algunos de estos elementos sea la solución para tu conflicto en casa, sea la solución para tu conflicto en tu trabajo, sea la solución para los conflictos en tu comunidad. Dios es perfecto y usa a hombres y mujeres imperfectos como nosotros. De eso se trata la gracia. Pero hermano, ¿cómo hago si yo me he portado mal? De eso se trata la gracia, para que no sea por nosotros, sino por la gracia del Señor. Dios pide eso de ti. ¿Qué harás a partir de ahora? ¿Seguirás escondido? ¿Seguirás en temor? ¿O actuarás conforme a estos 3 principios? Sigue adelante, mi estimado hermano y hermana. Sigue adelante, que Dios está contigo. No tengas miedo, no temas, no desmayes. El temor te aparta de la esperanza, pero el amor en el Señor echa fuera el temor. Yo quiero orar por ti acá en esta oportunidad y pidámosle perdón al Señor la fortaleza necesaria para aplicar principios como estos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad. Y cuando la gente ve y dice, pero ¿por qué tú haces eso? Porque mi Dios que está en los cielos es perfecto, es puro. Él es la verdad. Y la gente entonces ya no va a creer por nuestras palabras, sino por nuestro testimonio. Es importante que lo veamos. ¿Ven? Vamos a orar. Padre bueno, así eres tú, muy bueno y grande en misericordia. Solo tú eres justo, solo tú eres santo, solo tú eres perfecto entre todas las cosas. Eres el Dios soberano, el Dios que ama la justicia, el Dios que ama la verdad porque es la verdad. El Dios
verdadero. Tú eres nuestro Padre. Y ante ti, Señor, en este hermoso día, ponemos nuestras vidas. Que todas las cosas que hacemos y hagamos a partir de ahora estén basadas en humillarnos delante de ti y reconocer que son para ti, que tuya es la gloria. Que no es porque yo tenga un talento o una práctica o tenga muchas habilidades, sino que ha sido por tu gracia y a tuya es la gloria. Que no es el amor a mi manera, sino el amor conforme a tu palabra, basado en la misericordia. Más allá de las diferencias sociales, políticas y económicas. Que yo ame hacer misericordia aún por mis enemigos. Y número 3, Señor, que aprenda a actuar en justicia, porque tú que estás en los cielos eres justo y retribuidor. Que yo pueda entender que la justicia se basa en ti y no en mí. Que yo pueda balancear, Señor, la circunstancia. Que no pueda, Señor, quizás alterar la balanza de tu justicia en mi vida. Que pueda entender que el Evangelio es la justicia tuya para las naciones. Que no está basada, Señor, en tribunales humanos, en jueces humanos, sino que está basada en el juicio justo tuyo a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Oro por la iglesia y todos los hermanos y amigos que nos están viendo, para que puedan comprender esta palabra en sus corazones. Oro por aquellos que aún no te han recibido en sus corazones, aquellos que no te han recibido como Señor, que esta sea la oportunidad para ellos entender esto y el significado del Evangelio para su vida, que ellos puedan venir a ti. Oro por ellos para que tu Espíritu toque sus conciencias y les atraiga a toda verdad. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Danos la fuerza para continuar. Dar la fuerza a mis hermanos para continuar, para seguir adelante, para no caer, Señor, en diatribas humanas. Oro por el liderazgo de esta iglesia, por todos los hermanos líderes, ancianos, todo el liderazgo de esta iglesia. Que ellos puedan vencer cualquier circunstancia. Que no caigan, Señor, quizás en circunstancias o en pensamientos o ideas que no suman, sino que dividen. Que puedan aprender a valorar el trabajo del uno del otro. Que puedan actuar en misericordia, en amor, humillados delante de ti. Gracias, Señor, por la iglesia Torre Fuerte, porque así seguirá siendo, Señor, hasta el final de los tiempos. Gracias, Señor, por la iglesia Torre Fuerte, que la has plantado en este distrito con un propósito, y así será hasta el final del tiempo. Gracias, Señor, por la provisión diaria, por la provisión semanal. Gracias por los medios, Señor, que nos permites usar para expandir el mensaje del reino. A ti la gloria y la honra. Padre, cierro esta oración con lo siguiente y me uno a esta iglesia en esta oración. Yo quiero invitarte a que tú también, si estás de acuerdo, asientas esto conmigo y decirte, Señor, cuánto deseo yo darte lo que tú me pides. Solo te pido a ti, Señor, dame fuerza, fortaleza para cumplir tus principios y honrarte con todo lo que haga y lo que soy. Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides hacer. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, estimada iglesia. Un abrazo desde acá y sigamos adelante.